Muy buenas tardes. Tengan cada uno de ustedes desde el Ministerio de Educación y en especial de la Dirección de Formación Inicial Docente, DIFOID, les damos la más cordial bienvenida a un nuevo webinar denominado La reflexión de la práctica docente, notas para la conceptualización de la práctica reflexiva. Esto como parte del curso Actualización Docente en Educación Superior Pedagógica para los docentes nombrados de las escuelas e institutos de educación superior pedagógica de nuestro país. Hoy, viernes 17 de junio, están convocados los docentes formadores de las escuelas e institutos de educación superior pedagógica. Sobre el tema de esta exposición, podemos indicar que la práctica docente nos ofrece una visión de la enseñanza, así como de los fines y valores de la educación. Su desarrollo nos permite a nuestra propia experiencia personal y profesional comprender su sentido y alcances implica reflexionar en forma intencional, sistemática y deliberativa sobre las características y elementos que subyacen en ella. Desde esta perspectiva, la conceptualización de la práctica reflexiva resulta particularmente útil para orientar y fortalecer el desempeño profesional de los docentes formadores. Antes de dar paso a nuestro expositor e iniciar con ello nuestro webinar, debo indicarles que compartiremos 3 enlaces en el chat de esta plataforma Teams. El primero nos permitirá registrar la asistencia, el segundo formular las preguntas a nuestro expositor y el tercero es una encuesta de satisfacción sobre el webinar que nos convoca esta tarde. Sin más preámbulo, presentaremos a nuestro expositor, Clever Reina Guamán. Nuestro ponente es profesional de la educación con especialización en gestión y evaluación educativa y experiencia en el diseño y seguimiento de programas de reforma magisterial a nivel nacional. Ha liderado y colaborado desde el Ministerio de Educación con diversas iniciativas y programas centrados en el diseño y desarrollo de la carrera pública magisterial, la evaluación de docentes y directivos escolares y la formación continua de docentes, así como el fortalecimiento de capacidades de docentes formadores de educación e institutos de educación superior pedagógica. Ejerció la docencia en instituciones de educación básica y superior, principalmente en el sector público, y cuenta con algunos artículos publicados sobre su especialidad. Con esta breve reseña de su vida profesional, damos pase a nuestro expositor, Clever Reina, para que inicie su presentación. Adelante, por favor, con la presentación. Bien. Buenas tardes, estimados docentes formadores de los institutos y escuelas de educación superior pedagógica. Esta vez me place mucho compartir con ustedes algunas reflexiones acerca de lo que constituye la práctica profesional en este camino que hemos escogido, que es la videoconferencia. Vamos a ocuparnos de analizar cuáles son estos elementos y componentes que participan de la construcción de la práctica reflexiva. Como ustedes pueden advertir fácilmente, se trata de un concepto muy rico, complejo y potente que está presente en nuestro cotidiano quehacer profesional y que es un referente ineludible en el desarrollo del ejercicio de nuestra profesión docente. Pues el concepto de práctica reflexiva está asociado a la conceptualización y está asociado a los elementos que la componen. Es menester esclarecer en qué consiste esta conceptualización de la práctica reflexiva y qué elementos concurren en ella. Cuando nosotros intentamos desarrollar el concepto de práctica profesional o práctica pedagógica, es inevitable que la asociemos con aquellos conocimientos o saberes que posibilitan el ejercicio de esta práctica. No es posible hablar de la práctica pedagógica, profesional o docente sin remitirnos a los saberes y conocimientos profesionales que hacen posible esta práctica. No es posible seguir
conceptualizando la práctica pedagógica, sino hacemos referencia a las competencias que están presentes en el desarrollo de esta práctica. Saberes y competencias hacen posible, en consecuencia, la práctica profesional, la práctica pedagógica. Para que la práctica pedagógica sea posible, es indispensable que se pueda desarrollar esta a través de diversos mecanismos, como es la comprensión profunda de los conocimientos, la movilización de estos conjuntamente con un set de habilidades en diversos contextos para resolver problemas o lograr alguna meta o propósito, y las reflexiones que posibilitan la toma de decisiones en y sobre la práctica que nos corresponde desarrollar en diversos espacios formativos. Cuando centramos nuestra atención dentro de los elementos que posibilitan la práctica pedagógica, ¿no?, en las competencias y en los saberes profesionales, tenemos un momento para indagar sobre cuál es la naturaleza de los saberes y competencias profesionales exigibles a cualquier docente para el desarrollo de su práctica profesional. Y ahí observamos que estas competencias o habilidades, ¿no?, que nos sirven para resolver problemas, alcanzar una meta en diversos contextos, combinando, ¿no?, los diversos recursos cognitivos que tenemos a nuestra disposición, ¿no?, están vinculados con un conjunto de fuentes de conocimiento, con un conjunto de saberes que están presentes a lo largo de la trayectoria profesional de un docente formado. Podemos identificar de esa manera los saberes que los profesionales adquieren durante su etapa de formación inicial, incluso previamente en la escolarización y a lo largo del ejercicio profesional. Son saberes experienciales, por un lado, pero también tenemos saberes curriculares que los adquieren, los movilizan a través de su participación en diversos programas formativos, incluyendo la carrera de formación profesional, y también un conjunto de saberes que provienen de la ciencia de la educación, que provienen de la pedagogía y que están presentes durante la formación del futuro maestro. Entonces, aquí hay una discusión sobre cuáles son los saberes o conocimientos, las habilidades que hacen posible que tengamos un buen profesor, ¿no? Hay diversas perspectivas sobre cuáles serían estos conocimientos o habilidades fundamentales, ¿no? Algunos, como Schoen, en su intento por establecer el conocimiento base de la enseñanza, hablaron de 7 tipos de saberes, ¿no? Otros han preferido, como Tardif, ¿no?, dar cuenta de saberes curriculares, experienciales y profesionales, remarcando la asociación de estos con la práctica. Pero la práctica pedagógica no solamente depende de las competencias y de los saberes que se pueda desarrollar y adquirir a lo largo de la formación profesional y que suponen creencias, conocimientos intuitivos, tácitos, así como con emociones, sentimientos y disposiciones, sino que también es importante dar cuenta de que la práctica pedagógica tiene o comporta un proceso donde, para que sea considerada reflexiva, es indispensable que los docentes razonen, que los docentes piensen y reflexionen sobre lo que hacen, por qué lo hacen, para qué lo hacen y cómo lo hacen. O sea, que reflexionen y piensen sobre las estrategias que utilizan, los resultados que obtienen aplicando estas estrategias, ¿no?, las medidas correctivas para superar las dificultades que derivan de la aplicación de las estrategias, que también sepan cómo reaccionan los estudiantes con la aplicación de estas estrategias, qué efectos tienen sobre ellos y cómo mejorar, ¿no?, la gestión del aprendizaje
en diversos contextos. Este proceso de reflexión supone, entonces, como estamos ya señalando, que el docente, durante su práctica, toma decisiones constantemente. La práctica pedagógica, en consecuencia, implica, además de reflexionar o razonar constantemente sobre lo que debe hacer el profesor para lograr que sus estudiantes aprendan, tomar decisiones, elegir, gestionar las condiciones de aprendizaje, traducir las estrategias en acciones concretas para conseguir que los estudiantes aprendan y alcancen las metas y objetivos de aprendizaje previstos para la clase o sesión de aprendizaje. Entonces, ya que tenemos claramente esta idea de lo que supone la práctica, ¿no?, a través de la reflexión, el razonamiento y la toma de decisiones, y que en esta fluyen o confluyen, mejor dicho, competencias y conocimientos, tanto pedagógicos, curriculares, experienciales, pues, como se puede advertir asimismo, gran parte de lo que constituye o hace posible la práctica es aquello que proviene de la experiencia del docente formador. Y sobre eso es importante tener en cuenta o ponderar la contribución que en su momento hizo Kolb, ¿no?, acerca del aprendizaje experiencial, el conocimiento experiencial, ¿no? Entonces, Kolb, al igual que Dewey, que sentó un precedente importante en esta materia, ¿no?, destacando el valor de la experiencia, destacando el valor del conocimiento situado, ¿no?, en la formación profesional, destacando el valor de la investigación basado en las situaciones reales, concretas que afronta el estudiante, pues da cuenta que no hay posibilidad de llevar a cabo un aprendizaje experiencial si no se reflexiona sobre la experiencia. O sea, cualquier tipo de aprendizaje experiencial desde esa perspectiva supone que el docente es capaz de pensar, reflexionar sobre lo que hace, ¿no?, de comprender el significado de lo que hace y puede hacer. Este proceso, entonces, de reflexión es espiral, continuo, ¿no?, donde se parte de la experiencia, ¿no?, y luego se reflexiona sobre ella hasta ampliar el conocimiento gracias a esa reflexión, y se participa de una nueva experiencia, y a su vez esta experiencia se enriquece con la reflexión y favorece la construcción de una nueva experiencia. Por eso es que se habla con frecuencia del aprendizaje experiencial como un proceso continuo de construcción de conocimientos, donde lo que se busca no solamente es comprender lo que uno hace a través de la reflexión, sino, ¿no?, transformar o cambiar lo que uno hace, es decir, reflexionar sobre la práctica y transformar la práctica. En otras palabras, o vale decir, reflexionar para transformar. De esa manera, podemos nosotros advertir que estamos frente a un conocimiento que podemos caracterizarlo como situado, porque la experiencia siempre nos sitúa, ¿no?, en un contexto histórico, social, cultural, ¿no?, porque en la medida en que se conecta con nuestros intereses y los intereses de los estudiantes, pues resulta significativo. Y es un poco estructurado porque básicamente el conocimiento experiencial se expresa, ¿no?, en narraciones, relatos, intuiciones, y no guarda mayor relación con el conocimiento proposicional. Desde la teoría del aprendizaje experiencial de Kolb, este se construye a partir de la experiencia concreta, de lo que uno hace, del contacto con la realidad, ¿no?, de
la acción en un contexto determinado, donde interactúan los estudiantes entre sí y los estudiantes con el docente. Esa experiencia solo tiene valor y sentido si es que es susceptible de observación, si es que se puede registrar algunas regularidades, si es que se puede registrar, ¿no?, el significado, la importancia o el valor que tienen para los actores que están involucrados o que participan de esa experiencia. Es a partir de esas regularidades o constantes o rutinas que se van manifestando o que van emergiendo, ¿no?, desde la experiencia y que pueden ser captadas a través de la observación, ¿no?, en que los actores o los miembros involucrados en esa experiencia pueden conceptualizar, es decir, pueden ir formulando conceptos, pueden ir construyendo categorías, ¿no?, para finalmente volver a la experiencia con esas categorías, con esos esquemas, con esos conceptos, ¿no?, orientar y dirigir su práctica. Y al hacerlo, ¿no?, participan de una nueva experiencia. Este sería el ciclo del aprendizaje experiencial en la concepción de Kolb, ¿no?, de los esposos Kolb. Entonces, podemos concluir, ¿no?, que en el ciclo del aprendizaje experiencial, el punto de partida de todo conocimiento es la acción concreta que realizan los estudiantes y la observación que pueden hacer de su propia experiencia, reflexionando sobre ella y posibilitando la construcción de conceptos, categorías, esquemas, para luego volver a la práctica transformándola. Este ciclo experiencial supone también un conjunto de postulados, ¿no?, que es importante recordar o traer a colación. Por ejemplo, que el aprendizaje experiencial, ¿cierto?, ¿no?, es un proceso de adaptación al mundo. Es decir, con el aprendizaje experiencial los estudiantes se adaptan, ¿no?, a la realidad en la que viven, se adaptan a la sociedad, ¿no?, en la que se encuentran insertos y pueden, ¿no?, relacionarse y comprender su entorno. Que finalmente, como el aprendizaje experiencial supone un ciclo, ¿no?, al aprender podemos también reaprender. Y que el aprendizaje o la educación finalmente no es sino una retahíla, una sucesión de experiencias que se reconstruyen, se amplifican y se resignifican. Bien. Bueno, ya más o menos hemos podido no solo intuir, sino comprender qué se entiende por una práctica, qué elementos participan de la práctica y cómo es que en la práctica, ¿no?, influye de manera muy relevante el aprendizaje experiencial o cuál es el lugar dentro de la práctica profesional, dentro de la práctica pedagógica del aprendizaje experiencial, ¿no?, y cuáles son las características, ¿no?, del aprendizaje experiencial según la teoría postulada por los esposos Kolb. Pero ya que hemos tratado sobre la práctica, ahora corresponde adentrarnos, explorar un poco más sobre lo que inicialmente habíamos dicho acerca de la reflexión, ¿no? Bueno, la reflexión, que supone observación y también razonamiento sobre lo que uno hace y sobre lo que otros hacen en interacción, está dirigido a comprender la práctica y a transformarla. Pero se puede interpretar, se puede entender como un proceso cognitivo. Un proceso cognitivo donde se activan diversas operaciones mentales específicas, ¿no? Además de la inferencia, pues se activa la comprensión, interpretación, la explicación, ¿no?, el análisis, la evaluación y metacognición, para mencionar las categorías
más importantes del pensamiento superior, del pensamiento crítico en particular. Pero no solamente activa las operaciones o habilidades cognitivas específicas del pensamiento crítico, sino que también moviliza disposiciones y actitudes que favorecen el desarrollo de este tipo de pensamiento. La reflexión, para que pueda ser pertinente y relevante en el desarrollo de la práctica profesional, tiene que ser, a su vez, intencional. ¿Sí? Se tiene que promover la reflexión deliberadamente, ¿no? Basado en un plan, ¿no? En un programa, en una acción prevista. Entonces, la reflexión no solo es intencional, tal como estamos viendo, sino que además incluye otras características. Por ejemplo, es una reflexión que se desarrolla en forma metódica, sistemática, y es una reflexión que busca que los actores, los miembros que participan en ella, deliberen, ¿no? Discutan decisiones que son relevantes para el desarrollo de la práctica pedagógica, tanto en lo concerniente al proceso como a sus efectos. Reflexionar, como decíamos, implica un proceso cognitivo donde se activa el pensamiento superior, donde se pone de manifiesto disposiciones, actitudes y habilidades cognitivas, tales como la explicación, la evaluación, el análisis. Pero además, algo que define la reflexión, que está presente siempre en cualquier acción reflexiva que se realice, es la toma de conciencia. O sea, reflexionar no solamente supone razonar, sino supone tomar conciencia de los recursos que uno utiliza. ¿Y qué recursos suele uno utilizar en la sesión, en la clase? Pues utiliza conocimientos, ¿no? Utiliza habilidades, desarrolla, ¿no? Actitudes, ¿no? Inclinaciones. También uno debe ser consciente de aquellas creencias o supuestos o prejuicios incluso que puede y maneja con frecuencia en la clase, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que para reflexionar es importante hacer explícito, ¿no? Lo que muchas veces se encuentra en nuestra práctica en forma automática o implícita o intuitiva, ¿no? Que son las emociones, los sentimientos, los prejuicios, las creencias injustificadas, ¿no? Así como los conocimientos que nosotros tenemos sobre un objeto o un proceso, ¿no? Es decir, cuando uno reflexiona, se da cuenta de que las decisiones que toma no solamente provienen de los conocimientos académicos y profesionales o de las actitudes o disposiciones que tiene frente a algo, ¿no? Por ejemplo, puede ser que nosotros, ¿no?, reaccionemos mal en clase, nos enfademos o perdamos el interés, ¿no?, de trabajar una estrategia porque tenemos probablemente prejuicios con respecto a las características sociocognitivas y culturales de un grupo de estudiantes, ¿no?, que vemos que no podrán asumir el reto de llevar a cabo, ¿no?, estrategias que nosotros consideramos desafiantes para sus características cognitivas, lingüísticas y culturales. Entonces, tomar conciencia de eso es fundamental para poder corregir y superar, ¿no?, nuestras propias acciones en el aula, y eso, a su vez, refiere el uso de la reflexión. Pero la reflexión, si es ocasional y no es sistemática, de nada sirve. Debe ser, repito, sistemática, intencional, deliberada. Y con ello sí logramos convertir la reflexión, ¿no?, en una poderosa herramienta para comprender y transformar nuestra propia práctica y la de nuestros pares, o sea, la de nuestros colegas. Bien, entonces,
La práctica reflexiva, tal como la estamos conceptualizando, tal como la estamos analizando, ¿no? Requiere que tengamos presentes los elementos que concurren en ella, que hemos visto son competencias y conocimientos, y dentro de los conocimientos hay tipos de conocimientos. Uno de ellos, importante, que es de un conocimiento situado, significativo, ¿no? Es el conocimiento experiencial, el saber experiencial, ¿no? Y que tiene un conjunto de características, como lo hemos señalado. Entre ellas destacan la de ser intencional, metódica, sistemática, deliberativa. Y la reflexión, perdón, tiene un conjunto de características, ¿no? Entre las cuales destaca ser sistemática, deliberativa, metódica, reflexiva, y empata con la práctica, ¿no? Empata con la práctica, porque la práctica reflexiva solo es posible si uno reflexiona sobre lo que hace, ¿no? Y hemos visto que esta reflexión, ¿cierto?, ¿no? Es un proceso cognitivo muy potente porque activa un conjunto de operaciones cognitivas específicas asociadas al pensamiento crítico, como comprender, ¿no?, analizar, explicar, ¿no?, evaluar e incluso procesos metacognitivos. Ahora, además de esto, que son características generales sobre la reflexión y la práctica, pues también ha existido algunas contribuciones que provienen de las teorías de la acción, o sea, teorías que buscan explicar, ¿no?, cuál es el sentido de la acción social, qué características tiene y qué consecuencias, ¿no?, acarrea. Cuando esta teoría de la acción se adapta a la acción educativa, pues el significado que adquiere para los docentes es particularmente relevante. Y una de las contribuciones que se hace de la teoría de la acción es la famosa práctica reflexiva desarrollada por Donald Schoen. Entonces, Donald Schoen considera que es indispensable diferenciar el saber científico del saber práctico, reflexivo, del saber técnico. Una cosa es lo que dice la ciencia dura, lo que dice la técnica, y otra cosa es lo que dice la práctica. Los profesionales reflexivos son profesionales eminentemente prácticos, es decir, su principal objeto de trabajo es el pensamiento práctico. Y para ello, ¿no?, Schoen nos propone y nos entender el conocimiento, el conocimiento y el saber práctico desde la reflexión a través de tres niveles, ¿no? El primer nivel, como se puede apreciar, tiene que ver con el conocimiento de lo que uno hace, ¿no? Es decir, en cada acción que nosotros realizamos, cuando estamos en el aula, tomamos decisiones, pero esas decisiones que tomamos, por ejemplo, la selección de estrategias, materiales, el, el cambio de los propósitos objetivos que inicialmente habíamos previsto, ¿no?, no requiere pensar, no requiere reflexionar mucho porque ya lo hemos internalizado y actuamos de modo casi automático, ¿no? Por eso se habla de un conocimiento implícito, o sea, es un conocimiento que nosotros llevamos, que portamos, ¿no?, en nuestra práctica, que nos acompaña y se traduce en decisiones que casi de manera instantánea o automática tomamos en clase. Es decir, si en clase vemos que, por ejemplo, el PowerPoint no funciona, si el proyector multimedia no nos está ayudando, pues decimos ahora vamos a hacer el resumen de esto utilizando otros materiales, de repente papelotes, algunas ilustraciones o escribiendo alguna pizarra y verbalizando. Ya, esas decisiones, ¿no?, las tomamos de manera casi automática, ¿no?, casi sin detenernos demasiado porque estamos partiendo de experiencias anteriores, de esquemas que nos sirvieron anteriormente y eso se ha quedado incorporado, ¿no?, en nuestro razonamiento, ¿no?, y actuamos casi de manera automática. Ese es el conocimiento de la acción, el conocimiento implícito. Pero, ¿qué sucede cuando una acción nos sorprende, ¿no? Cuando hay una situación que no habíamos previsto
no habíamos tenido experiencias previas de eso, ¿no? Por ejemplo, en una clase nunca había pasado que los estudiantes pues, rechazaran la lectura, que cuestionaran la pertinencia de los textos. Entonces nosotros en ese momento tenemos que tomar una decisión y estamos reflexionando sobre la predisposición de los estudiantes, sobre la resistencia de estos a comprender estos textos, analizarlos y presentar una tarea, ¿no?, que nosotros habíamos señalado en las consignas o instrucciones. En ese momento podemos decir, bueno, esta tarea ya no va más, ¿no? O en lugar de tener 5 preguntas, 3 preguntas, se reduce a una sola pregunta, en lugar, ¿no?, de que sean 3 textos, bueno, que sean 2 textos, escogiendo los más sencillos. Podemos cambiar la instrucción y eso lo hacemos a partir de una reflexión que estamos haciendo, ¿no?, sobre el curso de la sesión que estamos realizando, que estamos conduciendo y que habíamos planificado con cierto detalle, pero que la práctica, los resultados de nuestra acción nos están demostrando que no están saliendo las cosas como habíamos previsto, ¿no?, sino que hay una respuesta a los estudiantes que constituye un desafío particular porque contradice o cuestiona lo que habíamos previsto. Y para eso, evidentemente, tenemos que tomar una decisión, ¿no?, cambiar la estrategia, y eso significa reflexionar en la acción. Luego que hayamos concluido esta sesión, nos ponemos a pensar, bueno, que si fue correcto o no reducir el número de textos de 3 a 2, cambiar el número de preguntas, si fue correcto o no que se atendieran las observaciones de los estudiantes respecto a determinadas preguntas. Entonces, esa es una reflexión, ¿no?, en la acción, ¿no? O sea, termina la sesión y uno, ¿no?, todavía se queda pensando qué pasó en la clase, por qué no funcionó esta vez, cuando siempre, ¿no?, había resultado positiva la experiencia, cuando habitualmente, ¿no?, la práctica resultaba aceptada por los estudiantes, así como la secuencia de aprendizaje y las tareas planteadas, ¿no? Vamos a tomar un poco de café. Bueno, y finalmente, en el caso de Sean, nos dice, bueno, vamos a un tercer nivel donde ya no solamente es suficiente tomar conciencia de los problemas, de las situaciones que se presentan en clase y de las decisiones que uno debe tomar para resolver esos problemas, sino que además, bueno, uno tiene que pensar, ¿no?, en cómo puede mejorar esto y qué implicancias tiene para el profesor mantener las cosas como están, afectando el derecho de los estudiantes a un aprendizaje de calidad. ¿Y qué es lo que puede hacer él para que sus clases sean una experiencia gratificante, de modo que sus estudiantes puedan beneficiarse de lo que se hace en clase y que las interacciones pedagógicas sean positivas para todos? Entonces, aquí en el tercer nivel ya las implicancias alcanzan los planos de la ética, los planos de la profesionalidad docente, ¿no? Van más allá simplemente de identificar los conocimientos que se requiere, las habilidades que se requiere para enseñar bien, de las decisiones que uno toma en clase habitualmente y que debe ser consciente de los alcances o efectos de esta y de corregirlas si es que los efectos son contraproducentes para los estudiantes. Bueno, pero Sean no fue el único que planteó tomar en cuenta los niveles de la reflexión, ¿no? También hay otros autores muy importantes, ¿no?, cuya contribución es valiosa, ¿no? El caso de Van Manen y el caso de Cortagen, ¿no? Y vamos a ocuparnos de este último autor investigador, porque tiene una propuesta interesante que enriquece lo que Sean propuso en su momento. Para Cortagen,
La práctica de docente se puede entender a partir de tres niveles, ¿no?, donde el docente reflexiona. El primer nivel es el mundo de las percepciones. En el primer nivel, uno responde casi de manera automática a los estímulos que recibe en el aula, ¿no?, a las conductas o los comportamientos que realizan los estudiantes. Es decir, el profesor toma decisiones rápidamente, ¿no? No piensa mucho en las decisiones, ¿no? Están estas prácticamente automatizadas. A ese nivel se le llama la gesta, ¿no? Es decir, un conglomerado de creencias, sentimientos, emociones, intuiciones que el docente pone en manifiesto frente a una situación imprevista, una situación sorprendente, una situación que cuestiona lo que inicialmente había previsto. Básicamente son percepciones. ¿Sí? Nosotros nos movemos en el espacio formativo, en el aula, ¿no?, dominados por nuestras percepciones sobre la realidad, es decir, sobre aquello que creemos es la realidad, lo que no significa necesariamente que tengamos razón, sino solamente, ¿no?, que somos prisioneros de nuestras percepciones y con ello también de creencias y prejuicios que no necesariamente son elementos que favorezcan los procesos formativos. Pero el nivel de la reflexión avanza cuando transitamos de la gesta al esquema, es decir, cuando somos capaces, ¿no?, de ser conscientes, ¿no?, de que muchas veces nuestras decisiones están movidas por sentimientos, ¿no?, por pasiones, por prejuicios y no por la razón. Cuando somos conscientes de que muchas veces, ¿no?, no tenemos el conocimiento necesario para tomar una decisión, pero las circunstancias nos obligan a hacerla y a menudo nos vemos impulsados por algunas ideas básicas o un conocimiento insuficiente, pero que en ese momento, en esa circunstancia, resulta indispensable para poder afrontar el reto o la situación que se nos presenta. Entonces, el ser consciente, ¿no?, hace que los docentes conviertan ese conocimiento que estaba en nuestra cabeza, oculto, ¿no?, en un conocimiento explícito. Es decir, nosotros somos conscientes de que, ¿no?, utilizamos conocimientos que no siempre están fundados en razones, que tomamos decisiones que no siempre están fundados en un razonamiento riguroso, sino que se encuentran mediadas por sentimientos, prejuicios, creencias, que a las postres son las que influyen en nuestra voluntad y posibilitan nuestro comportamiento en el aula. Y aquí, en el esquema, ¿no?, luego de ser conscientes de lo que necesitamos para desarrollar en clase, de convertir el conocimiento implícito en explícito, el docente formador va construyendo a partir de lo que observa, ¿no?, a partir de ser consciente, ¿no?, estos conocimientos, va construyendo o va generando conceptos, ¿no? Es en el nivel de esquema en que uno va a ir describiendo su práctica, utilizando conceptos que va formulando, ¿no?, va estableciendo rutinas sobre cómo desarrollar su clase, ¿sí?, esquemas o rutinas de pensamiento que orientan la acción del docente en el aula. Y estas rutinas o esquemas están basados en conceptos, en principios. Por ejemplo, ¿no?, uno va observando que en clase los estudiantes siempre muestran interés por las historias, por los relatos, ¿no? Entonces, uno puede considerar que una manera de involucrar a los estudiantes, ¿no?, y captar su atención en cualquier segmento de la clase es narrar historias, compartir historias, o hacer que ellos escriban historias, narren, ¿no? Y al narrar esas historias, no solo activan el pensamiento crítico, sino van a estar involucrados, ¿no?, en la sesión. Por ejemplo, un principio, o sea, una orientación para la acción es que no se puede avanzar, no se puede
lograr que los estudiantes tomen interés o se involucren en la clase si no se activan los conocimientos previos o si no se recogen estos, ¿no? Los saberes previos son tan importantes que cualquier clase, ¿no?, que el profesor desarrolle tiene que partir de ellos. Entonces, ese es otro principio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Otro principio puede ser que las clases se activan cuando el profesor es capaz de provocar un conflicto cognitivo, ¿no?, en los saberes previos de los estudiantes, ¿no? Pero eso es lo que uno va no solamente aplicando porque lo ha aprendido durante su formación académica y profesional, sino porque es lo que va viendo, ¿no?, en su práctica, va tomando nota, ¿no?, de lo que acontece en el aula, y si esto que en la teoría lo ha aprendido le resulta útil, si esto termina siendo efectivo para lograr que los estudiantes aprendan, entonces lo convierte en un principio. Se convierte en un principio de la didáctica, ¿no?, un principio pedagógico. Cuando los esquemas, o sea, estos conocimientos que uno tiene sobre qué es lo que debería hacer un profesor, recoger, activar saberes previos, captar el interés de los estudiantes a través de historias en las cuales ellos son protagonistas, o generar conflicto cognitivo, o organizar grupos y dar consignas para desarrollar un trabajo colaborativo, etcétera, ¿no?, se articula, ¿no?, se articula con los resultados de la investigación, ¿no?, cuando se articula con los estudios, ¿no?, que hacen los expertos sobre estos procesos pedagógicos o estos momentos pedagógicos, entonces esos esquemas que inicialmente se utilizaban se amplían, se resignifican o potencian, y entonces estamos al nivel de la teoría, ¿no? Ya no solamente sería una teoría del caso, es decir, un conjunto de principios o ideas que cada profesor cree que le funcionan bien en clase, ¿no? O sea, una teoría del caso supone que uno tiene un conjunto de conocimientos que, unido a observaciones sobre regularidades en comportamiento, ¿no?, le permite extraer algunos principios, ¿no?, algunos postulados, y los aplica en clase. Y dice, esto me funciona, así aprenden los estudiantes. Esto es una teoría del caso, ¿no? Ya no solamente sería una teoría del caso, sino en realidad sería un nivel, ¿no?, de teoría, ¿no?, en la medida en que se trataría un conocimiento que podría ser replicable, que podría ser transferible a otros contextos, ¿no? Entonces, aquí tenemos una contribución muy relevante, ¿no?, de Fred Cortagen, ¿no?, quien nos habla de la importancia de prestar atención a los niveles de reflexión desde la Gestalt, ¿no?, hasta el nivel teórico. Tanto en el caso de Jung como en el caso de Cortagen, como el caso de Van Manen, y en general, ¿no?, incluyendo a Dewey, la reflexión, ¿no?, supone razonamiento, y el razonamiento se activa a través de preguntas. Entonces, si queremos desarrollar la reflexión, ampliarla o profundizar en ella, necesitamos dominar la pedagogía de la pregunta. O sea, se trata de hacer buenas preguntas, preguntas que sean pertinentes para activar, sostener y potenciar el pensamiento crítico. Entonces, las preguntas que cumplen ese objetivo son aquellas que están asociadas a determinadas operaciones cognitivas, por ejemplo, la explicación, la evaluación, el análisis e incluso la comprensión, ¿no? Preguntas que habitualmente utilizamos para buscar una explicación son las preguntas hipotéticas, ¿no?
son las preguntas que buscan establecer, ¿no?, hipótesis para dar cuenta de explicaciones. ¿Por qué? Es precisamente un conector que nos ayuda a formular una explicación. ¿Por qué desaparecieron los dinosaurios? ¿No? ¿Por qué en las relaciones interpersonales, ¿no?, muchas veces nosotros juzgamos a las personas sin tomar en cuenta sus intenciones ni el contexto? Es decir, razonamos moralmente, ¿no?, en un nivel heterónomo y no en un nivel autónomo. Es una pregunta. Entonces, ¿por qué? Entonces, la pregunta sobre el por qué, ¿no?, desencadena, ¿no?, la formulación de hipótesis, buscan explicaciones y son fáciles de formular, ¿no?, si es que uno tiene cierta práctica, y son muy potentes, ¿no? Porque la otra pregunta también que busca hipótesis o explicaciones es sobre las consecuencias, ¿no? ¿Qué pasaría, ¿no es cierto?, si desaparecieran los bosques sobre la Tierra, ¿no? ¿Qué pasaría, ¿no?, si en los próximos 30 o 40 años, pues, los recursos hídricos en la Tierra quedarían, ¿no?, reducidos a la mitad? ¿Qué pasaría? Entonces, ¿qué pasaría? O sea, preguntarse sobre las consecuencias, ¿no?, es decir, realizar un juicio probabilístico, ¿no?, implica evidentemente activar el pensamiento crítico. Entonces, ¿por qué? ¿O qué pasaría? O también, ¿para qué? ¿No? Son preguntas que están asociadas al pensamiento crítico, ¿no?, como vamos a ver. Pero hay otras preguntas que nos ayudan también, ¿no?, en general, a que la clase pueda desarrollarse, ¿no?, de un modo dinámico, de un modo atractivo, involucrando a los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, el hacer preguntas de dificultad creciente, ¿no? Es decir, se empieza por una pregunta sencilla y luego se eleva la complejidad, el nivel de la pregunta buscando, ¿no?, que los estudiantes razonen. Cuando uno hace una pregunta, no debe buscar una respuesta inmediata, sino esperar que los estudiantes razonen, procesen la información, los datos, y una vez que puedan hacerlo, encuentren una respuesta apropiada, ¿no? Es importante que cuando el estudiante se equivoque, se pueda retroalimentar con otras preguntas, ¿no? Eso es lo que suele llamarse la retroalimentación constructiva o reflexiva, ¿no? Y las preguntas para que el estudiante se involucre, mantenga interés o persiga atención a lo largo del proceso implica, ¿no?, preguntas, ¿no?, donde constantemente se le invita a intervenir, ¿no?, o se le parafrasea las respuestas que ellos brindan a las preguntas hechas por el docente. Bueno, ya concluyendo la pedagogía y la pregunta y partiendo de lo que habíamos dicho, que hay preguntas que activan la reflexión, que promueven el pensamiento crítico, que están asociados a qué, por qué, para qué sucedería, ahí vemos que también se han hecho categorizaciones, ¿no? Por ejemplo, una de las categorizaciones más usuales es la que ha hecho Cáceres y López, ¿no? O Cázares y López, para ser más precisos. Bien, entonces ahí están planteadas las preguntas que se requieren a manera de ejemplo si uno busca explorar, conocer conocimientos, ¿no?, conceptuales, ¿no?, o declarativos, ¿no?, o busca que los estudiantes aprendan a plantear hipótesis, a definir conceptos, o que utilicen estrategias, desarrollen métodos, procesos, operaciones, ¿no? Bien. Entonces, como vamos viendo, ¿no?, aquí lo que se puede advertir es que hay
qué necesidad de ir identificando qué elementos participan de la práctica, los tipos de saberes y qué elementos participan de la reflexión, ¿no? Incluyendo la toma de decisiones y cómo es que hay características que definen la reflexión, como hemos dicho, de forma intencional, metódica, sistemática y liberativa, y cómo hay elementos que van a ir definiendo la naturaleza de la práctica, ¿no? A partir del saber experiencial. Y cómo es que finalmente, ¿no? En nuestra reflexión sobre la práctica, ¿no? Nos permite pensar, ¿no? En ella para comprenderla y transformarla. Y para ello recurrimos a un proceso reflexivo, ¿no? Donde los autores nos hacen ver lo importante que es distinguir los niveles en la reflexión. Desde un nivel en el cual básicamente nos movemos por intuiciones, percepciones, con respuestas casi automáticas, a un nivel en que somos conscientes ya de las decisiones que tomamos, de las estrategias que utilizamos y que somos capaces de razonar sobre lo que hacemos en clase, ¿no? Y tomar decisiones en breve tiempo, así como razonar sobre lo que hicimos en clase, sobre las acciones realizadas y cómo podemos superarlas o mejorarlas. Y finalmente, un nivel en el cual construimos saber pedagógico, ¿no? Construimos una teoría pedagógica, ¿no? O también un nivel en el cual nosotros, ¿no? Reflexionamos no solo sobre lo que hacemos en el aula, sino sobre lo que concierne al desarrollo mismo de nuestra profesión, al significado de la docencia, y lo hacemos siempre desde una perspectiva ética. Bueno, y entonces, ¿cómo esta práctica, ¿no? La podemos desarrollar en una secuencia, ¿no? Esta práctica reflexiva, que es sistemática, intencional, deliberativa. Bueno, aquí tenemos un modelo que es una variante de una propuesta, ¿no? Hecha por Ángel Domínguez, ¿no? Que es la propuesta de R5, ¿no? Entonces, aquí hacemos una variante porque pues hemos utilizado un cambio de nombres, tanto en la fase 5, que hablamos aquí de aplicación y transformación de la práctica, ¿no? Pero la secuencia es básicamente la propuesta por ella, salvo en que aquí donde hay conceptualización, donde hay reflexión colectiva, ahí mismo la integramos con conceptualización. Entonces, allí encontramos un aporte, una variación hecha desde nuestra dirección para buscar que este ciclo de la práctica reflexiva sea mucho más comprensible y sea también más fácil de implementar. Es decir, a nosotros nos parece interesante, no separar la conceptualización de la reflexión colectiva. Bien, aquí podemos nosotros tener un caso, un ejemplo que nos ayude a comprender este ciclo o esta secuencia de la práctica reflexiva. El punto de partida siempre es el conocimiento experiencial, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos el caso de un docente formador que enseña un curso de ética y filosofía y pensamiento crítico y que quiere desarrollar una clase, ¿no? Para que los estudiantes puedan comprender, ¿no? Qué significa un dilema ético y cómo resolverlo. Entonces les pide a los estudiantes, ¿no? Que identifiquen una experiencia desafiante, ¿no? Es decir, que recuerden una situación o hecho que haya, que haya generado un problema o un desafío en su aprendizaje, que haya impactado positiva o incluso negativamente en su aprendizaje. Entonces los estudiantes en esta primera fase de la recuperación de la experiencia lo que hacen es recordar. Recuperar la experiencia es precisamente evocar lo que uno ha vivido, ¿no? Si es posible recordar, ¿no? Con detalle, enhorabuena, pero se trata de recordar, ¿no? La experiencia con sus elementos más importantes, es decir,
el contexto en que se realizó, los actores involucrados, el problema o desafío que se presentó, ¿no? Las decisiones que se tomaron, o la decisión que se tomó, ¿no? La estrategia que tradujo las decisiones que se tomaron, los efectos o consecuencias de estas, ¿no? Para los involucrados. Entonces, uno recuerda, evoca, trae a colación lo que vivió, ¿no? En su experiencia, y eso constituye la recuperación. La segunda fase es que ese recuerdo, esa recuperación, ¿no? Se debe traducir en una descripción de lo que uno recuerda. Es decir, selecciona lo que sucedió y lo traduce en una narración o un relato, destacando los elementos más importantes que participan en ese recuerdo. ¿Y qué es lo que uno tiene que tener presente? Lo que ya habíamos dicho, es decir, nos interesa, ¿no? Recordar el contexto, ¿no? En qué circunstancia, en qué contexto se dio, quiénes participaron en ese contexto, ¿no? Qué decisiones se tomó o tomaron las personas para resolver un problema que se presentó, ¿no? El problema tiene que estar claramente definido, o sea, o el desafío, ¿no? Porque sin problema o desafío no hay decisión que valga, no hay estrategia que traduzca la decisión que valga. Y los efectos o las consecuencias de tomar la estrategia para resolver ese problema. Entonces, estamos frente a la reconstrucción de la práctica, lo que otros llamarían la deconstrucción, ¿no? Haciendo referencia a que en ese momento lo que uno hace es desmontar, ¿no? Lo que vivió, ¿no? O sea, descomponer en partes, ¿no? Para luego juntarlas con una perspectiva diferente y reconstruirlas propiamente. Nosotros utilizamos un término que engloba todo eso, que es la reconstrucción de la experiencia. Y aquí se habla de un dilema, ¿no es cierto? Un dilema que es una experiencia donde un estudiante llamado José, ¿no? Va a dar un examen, pero le sucede algo imprevisto, ¿no? Mientras él se preparaba para un buen examen y con ello, ¿no? Trataba de cumplir con su responsabilidad de estudiante, pues se entera de que uno de sus amigos, los mejores amigos, se ha enfermado, ¿no? Y está hospitalizado, bueno, se ha enfermado, o en este caso está herido, ¿no? Producto de un accidente y se encuentra hospitalizado. Y entonces, sus familiares le piden que lo acompañe, ¿no? Que lo visite porque es su mejor amigo o uno de sus grandes amigos y que lo necesita. Entonces, ahí se presenta un dilema, pero los estudiantes para conocer el dilema tienen que identificar los valores en disputa que son excluyentes. Entonces, aquí es cuando la persona reflexiona individualmente, tiene que reflexionar sobre el dilema y al reflexionar sobre el dilema tiene que primero saber que es un dilema, es un conocimiento que lo adquiere en su formación, pero también tiene que saber que un dilema, ¿no? Comporta valores, entonces tiene que identificar los valores que se oponen y que son excluyentes entre sí, que en este caso sería la amistad y la responsabilidad. Por otro lado, ¿no? ¿No es cierto? No se trata solamente de eso, ¿no? No se trata solamente de un dilema, porque además de una reflexión individual que el estudiante tiene que conocer o saber, bueno, se trata de que desde un dilema entienda lo que es una actuación ética, ¿no? Una actuación ética supone siempre elegir entre lo malo y lo bueno, ¿no? Escoger, ¿no? Entre opciones un curso de acción que puede ser bueno o malo. Y obviamente se espera que elija un curso bueno, puesto que se entiende que esa acción es ética, es decir, está guiada por valores éticos, sociales, considerados positivos. Entonces, luego de la reconstrucción de la práctica y la reflexión individual viene lo que se llama la conceptualización y la reflexión colectiva. ¿Qué significa eso?
pues que no basta la reflexión individual, ¿no? Bueno, uno ha pensado sobre lo que significa el dilema ético, los valores excluyentes, los cursos de acción, pero es mejor que lo que uno pueda ser capaz, lo que uno haya reflexionado o es capaz de reflexionar también sea compartido por los compañeros, por los colegas, y entonces este mismo ejercicio, ¿no?, es desarrollado por los colegas, por los compañeros en este caso, porque se trata de un estudiante, y se realiza una reflexión colectiva, ¿no?, con las mismas preguntas sobre cuáles son los valores excluyentes, ¿no?, cuáles serían los cursos de acción, qué consecuencias habría en cada curso de acción, qué decisión tomaría. Y ahí no basta con la mera reflexión, sino que hay un proceso de conceptualización, porque se tiene que acudir a la literatura, ¿no?, a los libros especializados que tratan sobre la fundamentación de la ética, las corrientes éticas, sobre la naturaleza del valor, etcétera, para que nos informemos qué es un dilema ético, moral o ético, qué son los valores éticos sociales, cuáles son los valores éticos sociales, ¿no? Y no confundan actitudes con valores, qué significan cursos de acción, etcétera. Eso proviene del conocimiento académico, profesional. Entonces, ese conocimiento se integra a la reflexión, y cuando se integra a la reflexión, ¿no?, se produce lo que se espera de todo estudiante, la construcción del saber pedagógico. La construcción del saber pedagógico sucede o tiene lugar cuando el estudiante toma decisiones que implican la articulación e integración del conocimiento especializado, académico, profesional y experiencial con la reflexión que hace sobre su práctica. Luego de esto, cuando el estudiante reflexiona, siempre frente a un problema o hecho, los estudiantes buscan una solución, ¿no? Entonces, frente a este problema del dilema sobre cómo resolver, pues los estudiantes, con la ayuda de los conocimientos provenientes de la literatura especializada, pues lo que plantean es una solución, una alternativa de solución entre varias que seguramente han podido identificar para responder un dilema de este tipo y con ello mejorar su comportamiento, mejorar su práctica. Entonces, este ciclo va a terminar precisamente cuando, luego de construir el saber pedagógico, los estudiantes se proponen mejorar lo que hacen, ¿no?, mejorar su práctica, mejorar su comportamiento ético, moral. Y en el caso de los docentes, ¿no?, si fuera el caso, si fuera pertinente un ejercicio de este tipo, pues debe terminar con un planteamiento que busque mejorar y transformar su práctica. Pero ya tenemos aquí el ciclo de la práctica reflexiva, una secuencia para una clase, una sesión presencial, y podría ser utilizada también, ¿no?, en una clase a distancia, una plataforma virtual. Pero no es suficiente con identificar un ciclo, ¿no? Lo que importa además es los medios para que en cualquier secuencia reflexiva los estudiantes desarrollen, ¿no?, la práctica reflexiva, puedan potenciar su razonamiento, hacer que los espacios de interacción pedagógica sean fecundos. Entonces ahí surge lo que se llama las estrategias, ¿no?, para promover la práctica reflexiva. Entonces, ¿cuáles son las estrategias más usuales? La más usual es el diálogo reflexivo, ¿no? En el diálogo se plantea primero la importancia de este para conocer lo que las partes quieren, buscan, pretenden o aspiran, y luego se plantea la necesidad de que las partes, las personas, los actores, los que se encuentran en general involucrados en la interacción comunicativa, puedan razonar a partir de preguntas, ¿no? El diálogo supone preguntas, repreguntas, pero el trasfondo de esas preguntas y repreguntas es la reflexión, es decir, el desarrollo de operaciones cognitivas, ¿no?, de comprensión, análisis, evaluación, explicación, argumentación. Y el diálogo necesita preguntas, ¿no?, que abren el diálogo, son preguntas para simplemente enganchar el diálogo entre las partes, ¿no? Y luego vienen las preguntas que sí están orientadas a conocer
el planteamiento del otro, a buscar conocer cuáles son sus hipótesis o posibles soluciones, alternativas sobre un problema, o para descomponer el problema en sus elementos y de esa manera facilitar su solución, etcétera, ¿no? Entonces, hay fases en el diálogo reflexivo, ¿no? Entonces, esta primera fase de entrada, donde las personas crean un clima, ¿no?, para el diálogo, es decir, crean condiciones para el diálogo, ¿no?, lo cual implica procurar ser empáticos, asertivos, ¿no?, en la comunicación. Es la fase de apertura, ¿no? El desarrollo del diálogo es donde ya hay una interacción comunicativa fluida, se hacen preguntas, repreguntas, se razona o se reflexiona y se van centrando las ideas a través de recapitulaciones o, ¿no?, fijaciones sobre algunas ideas fuerza que están presentes en el diálogo, para luego rematar en las conclusiones o síntesis y luego, con lo que se ha aprendido en el diálogo, ¿no?, transferir, ¿no?, lo aprendido a diversas situaciones que se presenten más adelante. Bueno, eso es lo que propone, de alguna manera, la pedagoga argentina, Davini, ¿no? Pero no solamente es el diálogo el que nos hace reflexionar y por consiguiente nos ayuda, ¿no?, a construir la práctica reflexiva, sino también las narrativas, ¿no? La narrativa es muy importante porque siempre parte de la experiencia de uno, ¿no?, o de los pares, ¿no? Entonces, la narrativa es precisamente un registro que se hace a través, ¿no?, del relato. Un relato supone un orden, una secuencia de hechos, personajes, acontecimientos, ¿no?, nexos, ¿no?, causales o de simultaneidad o de sucesión, en fin, ¿no?, donde hay diálogos diversos, cruzados, ¿no? Entonces, la narrativa permite presentar hechos, permite presentar situaciones y en esas situaciones se van identificando no solamente hechos, situaciones, sino personajes, actores y las intervenciones de los actores, las decisiones que estos toman y con ello, evidentemente, el ejercicio permite que los estudiantes puedan desarrollar diversas habilidades cognitivas, empezando por el análisis, la comprensión y también la explicación. El psicólogo Gardner decía, entre otras cosas, que los seres humanos están predispuestos para escuchar y encarnar historias, ¿no? Quien sabe hilvanar y construir relatos, pues tiene una estrategia muy potente para mantener atentos a su auditorio, para motivar a los estudiantes o involucrarlos en la sesión de aprendizaje. Mejor aún si los estudiantes no solo escuchan historias, sino ellos mismos son protagonistas de sus historias, haciendo relatos, ordenando, ¿no?, en una secuencia los hechos más significativos de su práctica o de su trayectoria formativa. Aquí, Rebecca Nijovic, ¿no?, por ejemplo, con la participación de Capelletti, da cuenta de la importancia de las biografías o autobiografías, ¿no? Generalmente las narrativas encajan muy bien cuando uno da cuenta de su experiencia como docente, ¿no? Como parte de la biografía profesional o la autobiografía, da cuenta de cómo desarrolla las clases, cómo desarrolló las clases, ¿no?, y describe cómo se propuso hacer una clase con tales y cuales características, finalmente cómo ésta se desarrolló, qué problemas surgieron en clase, qué decisiones tomó, qué estrategias tradujeron estas decisiones, qué efectos hubo, cómo finalmente en ese momento pudo superar las dificultades presentadas, qué lecciones le deja la sesión. En fin, ¿no? Estas descripciones que constituyen parte de la narración son las que ayudan a generar un conjunto de preguntas posteriormente que facilitan, que permiten el desarrollo de la reflexión. Pero no solamente estamos hablando de narrativas orales o prácticas, ¿no?, sino también hacemos mención del portafolio docente, que es un instrumento utilizado para guardar, archivar, ¿no?,
un conjunto de evidencias o muestra de trabajo, ¿no?, del estudiante, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, el portafolio docente puede dar cuenta de las pruebas que hizo el docente y las reflexiones que hace sobre las pruebas que elaboró, los tipos de ítem, lo que buscaba con las características técnicas de la prueba, lo que buscaba con la aplicación de la prueba, ¿no?, qué resultados tuvo finalmente la valoración de la prueba, la calificación, cómo retroalimentó a sus estudiantes, de qué manera, etc. O sea, la experiencia de evaluar puede estar precisamente descrita con detalle y con evidencias, filmaciones, fotografías, grabaciones o incluso escritos, ¿no?, las pruebas presentadas, la respuesta de los estudiantes, de modo que el docente tiene un rico material que da cuenta de cómo él puede pensar la evaluación, ¿no?, desde la planificación hasta la aplicación, ¿no?, de los instrumentos y luego la valoración de los resultados. Otro punto importante es la estrategia de la observación, ¿no?, la observación, ¿no?, para registrar lo que uno hace, tanto la observación participante, ¿no?, como la no participante son importantes, pero lo más relevante es la observación participante, ¿no?, y los instrumentos que se pueden aplicar, ¿no?, desde fichas hasta filmaciones, ¿no? Entonces, la observación hace que las personas vean lo que uno finalmente realizó, desarrolló, las circunstancias en las que se desarrolló la clase, las decisiones que te tomó, las acciones o interacciones que se produjeron y que pueda reflexionar sobre cómo y bajo qué condiciones podría superar o mejorar esa práctica. La práctica simulada, que no es sino las clases modelo, las clases que se toman como referencia para los noveles o para los docentes principiantes, también puede ser útil, ¿no?, no solo para los estudiantes en los últimos ciclos de formación, sino también para los docentes pares, ¿no? Es decir, uno aprende observando, ¿no?, pero mejor si los aprende simulando, ¿no?, simulando, ya que no puede hacer una práctica auténtica, pero puede simular lo que haría en clase bajo la atenta observación, la atenta mirada y la reflexión de sus pares. Entonces, en la práctica simulada no solamente se desarrolla lo que habitualmente llamamos la conducción de la clase, sino la planificación. Entonces, eso hace que los pares, los colegas que participan de esta práctica conjunta, que involucra a varios, puedan hacer las anotaciones, las observaciones, las reflexiones y sugerencias para mejorar la práctica. Esas serían las estrategias que se utilizan habitualmente para mejorar la práctica reflexiva. Bien, entonces, podemos cerrar recordando que la práctica profesional y la reflexión de la práctica profesional no solamente supone un conjunto de decisiones, estrategias, y por ende recursos cognitivos que participan de las competencias docentes para mejorar las sesiones de aprendizaje y lograr que los estudiantes aprendan, sino que supone que lo que hace el docente a través de las estrategias ya mencionadas para mejorar la práctica reflexiva, que la reflexión sobre la práctica de manera intencional, sistemática, deliberativa, que los niveles de la reflexión y los tipos de conocimiento utilizados, todo eso en el marco de un enfoque por competencias, supone y active principios éticos. La práctica reflexiva es indesligable de la ética. Por consiguiente, lo que el profesor haga o el profesor realice
desplegando un repertorio de habilidades, conocimientos y recursos en el aula, reflexionando de modo sistemático en diversos niveles sobre su práctica, planteando la pedagogía de la pregunta para activar las habilidades cognitivas y desarrollando un conjunto de estrategias consideradas idóneas o adecuadas para promover la práctica reflexiva, carece de valor si es que no se conduce de acuerdo a principios, valores consagrados por la ética profesional docente. Y eso que estamos señalando está presente en el marco de buen desempeño docente y está presente también en el perfil de competencias del docente formador. Y un principio fundamental que conlleva una alta responsabilidad del docente formador para lograr que sus estudiantes aprendan es que siempre debemos respetar la dignidad de los estudiantes. Respetar la dignidad de los estudiantes significa entender a estos como sujetos de aprendizaje que tienen derecho a una educación de calidad, con equidad, en todas las interacciones pedagógicas. El principio de beneficencia, ¿no? Que todo lo que uno haga en el ejercicio profesional debe estar orientado para favorecer a los sujetos del aprendizaje, a los estudiantes. Es decir, los beneficios que conlleva la práctica profesional docente tienen que tener un objetivo claro, inequívoco: mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Y el otro principio importante es que la responsabilidad profesional es inherente a la práctica. Un profesor, un docente formador, desarrolla su práctica y se hace responsable de ella en la medida en que lo que hace depende de las decisiones que tome, y las decisiones que tome, que se traducen en estrategias, finalmente impactan en las interacciones pedagógicas y, por ende, en los resultados del aprendizaje. En consecuencia, la práctica reflexiva, los elementos que la integran, las estrategias que posibilitan su desarrollo, solo pueden ser puestas en acción si están orientadas por los principios de la ética docente. Muchas gracias y buenas tardes. ¿Qué es una línea de investigación? ¿Qué supone? Por ejemplo, una línea de investigación supone no solamente la dotación de personal, sino también los recursos financieros para su ejecución, los campos de articulación interdisciplinaria que existan en una institución. Sin duda, la investigación es consustancial a la formación docente, especialmente cuando es investigación aplicada. Y se debe desarrollar el mayor de los esfuerzos posibles para promover la investigación. Sin investigación no hay conocimiento, y si no hay conocimiento, la profesión docente pierde su estatus, o mejor dicho, carece del estatus que nosotros debemos de promover y de potenciar, ¿no? Un estatus profesional y de repercusión para todos los estudiantes que participan de los procesos de formación docente. Correcto. Tenemos una pregunta de Weber. Esta viene desde Amazonas y la fórmula Teodorico Pauca Ríos. ¿Existen algunas estrategias antes expuestas?
Bueno, sí, incluso a nivel internacional se han formado grupos, ¿no? Uno de ellos es el que lidera la profesora Ángel Domingo, también Irene Caraceo, y efectivamente van desarrollando estas experiencias en varias partes del mundo, brindan asistencia técnica. En nuestro país, sí hay prácticas docentes que están encaminadas, que están orientadas hacia ese propósito, pero aún no tenemos estudios, investigaciones que a gran escala nos revelen cuán representativa y cuán valiosa resulta la práctica reflexiva tanto en institutos como escuelas de educación superior pedagógica. Correcto, Clever. No sé si alguien de los asistentes desea formular alguna otra pregunta. Tenemos a José Mondragón. Vamos a darle pase a José Mondragón para que pueda formular su pregunta. Adelante, pase a José Mondragón. Adelante. José Mondragón, adelante, por favor, con su pregunta. ¿Me escuchan, por favor? Te escuchamos. Adelante, por favor. Buenas tardes. Hablo de Sullana, Victorino Dorgo y Cochea. Felicitarlo de verdad por su exposición magnífica, con bastante claridad para entender el poder de la reflexión. Pero más que pregunta, quiero hacer algo como una especie de aporte, ¿no? Lo que usted dice. Cuando usted habla de la investigación, tal vez como la única fuente de conocimiento, ¿verdad? No olvidemos que hay dos hermanitas, que es la evaluación y la sistematización. Cuando la sistematización se hace bien hecha, con todo un proceso que implica desde la práctica misma hasta la reflexión y la teorización, también es una forma muy rica de obtener conocimiento propiamente dicho de la experiencia misma, ¿no? Y también cuando uno evalúa de manera crítica, puede obtener conocimiento de esa experiencia. Cuando leemos a O'Hara, a Oscar Jara, habla sobre eso justamente, ¿no? Esas tres formas de obtener conocimiento: la investigación, la evaluación y la sistematización. Nada más. Muy bien, sí, te agradezco los comentarios. Tal vez no me expresé bien, no dije que fuera una sola vía la investigación para la producción de conocimiento. Sin duda, no podía decir eso porque el aprendizaje experiencial es una fuente clave de la práctica reflexiva y la sistematización, así como la evaluación de las prácticas o de la experiencia, evidentemente está, ¿no?, asociado a la producción de conocimiento, pero de tipo, más de tipo experiencial, aunque a nivel profesional, ¿no? También a nivel, digamos, de un conocimiento práctico, ¿no? O sea, es un conocimiento experiencial y conocimiento práctico, pero hay un conocimiento académico, ¿no? Hay un conocimiento proposicional, ¿no?, que está asociado a las ciencias duras o que está asociado, digamos, a las ciencias causales explicativas. Y ese tipo de conocimiento solo se puede producir a través de la investigación aplicada, ¿no? Para nosotros, ambos tipos de fuentes son importantes, ¿no? No podemos desdeñar ninguna de ellas. De modo que lo que debemos buscar, y no es fácil, es precisamente llegar a dominar la investigación, ya sea en sus enfoques cualitativo, cuantitativo, mixto, como también buscar otras alternativas para generación de conocimiento, que es a través de la evaluación de proyectos, de programas, experiencias, y así como la sistematización y su diseminación. Correcto, Clever. Gracias por la... Gracias, Clever, por la... Tenemos la participación ahora de Alberto Cáceres. Alberto, por favor, puedes formular tu pregunta. Adelante, por favor. Alberto Cáceres, puedes formular tu pregunta. Adelante, Alberto Cáceres.
Bueno, parece que Alberto no puede conectarse. No sé si Lourdes está pregunta. Ahora sí. Adelante. Está bien, muchas gracias. Estaba indicando que muchas gracias por la presentación del señor Kleber sobre el tema de la práctica reflexiva. La inquietud es que, ¿cuál es el sentido final de la práctica reflexiva en el aula y fuera del aula? Tomando en cuenta que los estudiantes que ingresan a institutos y a escuelas de educación superior pedagógica vienen con un conjunto de conocimientos, formas, un cierto nivel de manejo, pero que cuando tienen que abordar sus cursos, sus materias, sus módulos en el marco del currículo nacional de educación superior, hay siempre dificultades. Entonces, los profesores, los formadores ahora, la mayoría probablemente reproducimos lo que dice el módulo, el curso, la materia, pero quizá se requiera profundizar hacia dónde, cuál es la finalidad de esa reflexión, para que no caigamos en la mera reproducción del modelo económico-social. Ese es un primer asunto. En lo segundo, ahora que se retorna muy pronto, entiendo, a la presencialidad completa en educación superior, las estrategias, los procedimientos, toda la metodología tendrá que cambiar, porque fíjense, estos 2 años han sido muy duros para todos los sectores y sobre todo para el sector de educación. Eso se evidencia en la situación que vienen demostrando nuestros estudiantes. Los profesores podemos tener mucha disposición para asumir, para superar, para abordar, para enfrentar tantos problemas en torno a los estudiantes, pero entiendo que habrán seguramente otra forma, un enfoque distinto cuando se retorne efectivamente a la presencialidad. Esas dos inquietudes. Muchas gracias, profesor Kleber. Bueno, ¿cuál es el sentido de la práctica reflexiva? O sea, ¿para qué desarrollamos esta? Dentro y fuera del aula, ¿no? Dentro del aula lo hacemos para transformar nuestra propia práctica, es decir, para transformar lo que hacemos como docentes, para transformarla en un sentido positivo, es decir, para mejorar lo que hacemos. ¿Y para qué buscamos mejorar, transformar o cambiar lo que no está dando resultados o lo que da resultados solo parcialmente? Obviamente para lograr que nuestros estudiantes aprendan más, aprendan mejor, sean competentes. Esa es una primera entrada, ¿no? O sea, lo hacemos porque está más o menos probado que la práctica reflexiva favorece un mejor desempeño de los docentes y al hacerlo contribuye a mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Fuera del aula, ¿qué significa que un profesor desarrolle la práctica reflexiva? Primero, significa que el profesor logra construir y también producir conocimientos pedagógicos que forman parte de los saberes profesionales. Al hacerlo, al convertirse en un creador o un productor de conocimientos, el profesor se revalora profesionalmente. Porque si hay algo que distingue las profesiones, entre otras características, es que se trata de un cuerpo especializado, ¿no?, de personas que tienen un conocimiento que lo distingue de otros, ¿no? Ese conocimiento es precisamente el conocimiento profesional que surge de la investigación, que surge de la reflexión, que surge de la evaluación. Entonces, si los profesores no producimos conocimientos, nuestro estatus no puede ser comparable a las de otras profesiones que se enorgullecen de producir conocimiento. El caso de los científicos de las áreas de ciencia de la naturaleza, la química, la física, los matemáticos, ¿no?, hasta los científicos sociales, ¿no es cierto? Ese es un primer punto. Si uno logra producir conocimientos y revalora el estatus de la profesión docente, también va a construir un factor de identidad. La identidad, ¿qué es lo que uno es como profesor, básicamente? ¿En qué nos distinguimos de los otros científicos, ¿no? Nos distinguimos no porque trabajamos con las mismas herramientas, con los mismos instrumentos, sino también porque tenemos otros métodos, porque tenemos otras estrategias. Entonces, es muy importante que
nosotros, a partir de la producción de conocimiento, a partir de esta práctica, vamos reconfigurando nuestra identidad. Nosotros no somos como cualquier científico social, somos profesionales reflexivos, profesionales prácticos, ¿no? Sin que ello significa, repito, hay que subrayarlo, desdén o menosprecio por la teoría. La teoría es indispensable, pero finalmente lo que nosotros hacemos, ¿no?, en el aula o en otros espacios formativos es desarrollar un pensamiento práctico, un pensamiento mediado por la acción, ¿no es cierto? Entonces, lo que uno es no lo que quiere ser, sino lo que hace. Y lo que hace en gran parte está determinado por el trabajo que uno realiza. Entonces, otro factor clave para, repito, para tener en cuenta es la construcción o la reconfiguración de la identidad profesional, además del estatus. Eso está asociado con la práctica reflexiva. La práctica reflexiva nos ayuda a reconocernos mejor como profesionales reflexivos, como profesionales de la enseñanza, como creadores de un conocimiento específico y especializado, que es el conocimiento pedagógico. Eso en respecto a la primera pregunta. En respecto a la segunda, sin duda, ¿no? O sea, la retorno a la presencialidad nos hace ver la necesidad de cambiar o modificar nuestras estrategias, ¿no? Ya nada será lo mismo. La nueva normalidad nos va a exigir, ¿no es cierto?, dejar de lado el repertorio de estrategias que antes de la pandemia veníamos utilizando. Ese es el desafío actual y próximo. Correcto. Muchas gracias a nuestro ponente, Cleber Reina, por dar respuesta a las preguntas de nuestro amable público que se ha dado cita en esta tarde. Les recuerdo no haber olvidado registrar su asistencia y responder antes de finalizar el evento la encuesta de esta sesión. El enlace está en esta plataforma. Sus respuestas nos van a permitir continuar con nuestras presentaciones posteriormente. Brindamos también una agradecimiento especial a nuestros especialistas de la DIFOI, en especial a nuestro expositor y al equipo organizador de este webinar. De esta manera hemos llegado a la parte final de este evento. Agradecemos una vez más a quienes participaron y hecho posible este webinar. No olviden además que ustedes podrán volver a acceder a este webinar. El enlace estará ubicado en los próximos días en la página web de la DIFOI, al igual que el material presentado esta tarde por nuestro expositor. Tengan buenas tardes y hasta una próxima oportunidad. Me despido también. Ministerio de Educación. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.